Bien, vamos a empezar entonces viendo, como ven en la pantalla, vamos a hablar un poquito de lo que son los instrumentos derivados, ¿no? Nuestro país es netamente exportador de minerales, ¿no? La mayor producción de minerales se exportan, ¿no? Como ven, por ejemplo, en el caso del oro, el 41% de la exportación de minerales es oro, ¿no? Y principalmente exportamos a países como los Emiratos Árabes, ¿no? Unidos en este caso, ¿no? Y obviamente a todos los otros países el resto, si quieren, ¿no? Pero los 5 países que más compran el oro en este caso son los que ven en la pantalla. Entonces, dentro de ello, la mayor parte de los minerales se exportan. Para ello, entonces, es necesario que nosotros entendamos que nosotros como empresa minera vamos a ser el exportador, ¿no? Y vamos a necesitar la ayuda de un despachante de aduana. ¿Para qué? Para que se elabore el documento único de exportación. En este caso, entonces, este documento único de exportación es también similar o igual a la factura de exportación. Esta se va a registrar en lo que es la aduana, ¿no? Y una vez entonces que esté lista la carga para ser exportada, el que tiene que dar luz verde para la exportación es la aduana, ¿no? Entonces, para esa luz verde, lo que nosotros tenemos que hacer es pagar la regalía minera en el momento de la exportación. Esa es la primera diferencia con la comercialización interna, ¿no? Donde la regalía podemos acumularla inclusive en un periodo mensual y el siguiente mes pagar como cualquiera de los impuestos. En el caso del IVA, del IT, es similar, ¿no? Pero en este caso, hoy día, digamos, estamos exportando el mineral, entonces hoy tiene que pagarse la regalía minera. Y para el pago de esa regalía minera necesitamos hacer, en este caso, la liquidación de venta de mineral. Enseguida vamos a ver esa parte, que para ello entonces se realiza una liquidación provisional, ¿no? Ya en el aspecto internacional, el comercio internacional, es necesario que hablemos nosotros que en el comercio internacional existen los Incoterms, los términos internacionales de comercio. Estos términos internacionales de comercio son un lenguaje único que se va a hablar entre comprador y vendedor, ¿no? Generalmente nosotros exportamos con valor CIF, es decir, que nosotros vamos a tener la obligación de pagar el costo, seguro y flete hasta puerto destino del comprador, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos vendiendo el mineral a China, o en el caso de nuestro ejemplo, a Londres, entonces en este caso la obligación que nosotros tenemos como vendedor es pagar todos los costos comerciales desde que sale de la empresa hasta que se entrega la mercadería, o en este caso el mineral, en puerto destino. Vamos a poner el puerto de Londres, digamos, allá en Londres propiamente, ¿no? Inglaterra. Entonces eso se llama término internacional de comercio conocido como CIF. Costo, costs, insurance, seguro, y flete o freight, que es lo que nosotros tenemos que pagar. No es el caso de la importación. Cuando nosotros importamos algún producto de China, el vendedor nos deja la carga en el puerto de origen, el puerto de Pyongyang, por ejemplo, en China, y desde ahí el importador boliviano tiene que pagar todos los costos hasta que esa mercadería esté en su almacén. Entonces, generalmente nosotros lamentablemente compramos con valor FOB y vendemos con valor CIF. La diferencia entonces, en resumen, es que cuando compras en valor CIF, desde el puerto origen del país donde estás comprando hasta tu almacén lo pagas vos. Y cuando estás vendiendo con valor CIF, tú tienes que pagar todo aquello que signifique el comercio hasta el puerto del cliente en este caso. Y eso es lo que se hace con la actividad minera. Lamentablemente todas las ventas que hacemos siempre se venden con valor CIF, ¿no? Entonces ahí, como ven en la diapositiva, nos obligamos a hacer dos liquidaciones, a diferencia de la liquidación o de la venta nacional, donde hacemos una sola liquidación. En este caso se hace dos liquidaciones.
La primera, que es la liquidación de venta para el pago y cálculo de la regalía minera en el momento de envío, como hace un momento les decía, luz verde para la exportación. Entonces esta liquidación se llama liquidación provisional, y cuando el comprador reciba la carga nos va a pasar algunos datos de cuánto has recibido, en qué condiciones, etcétera. En ese momento entonces vamos a hacer una liquidación final, ¿no? En esta liquidación final ya no se calcula la regalía minera, pero sí puede haber diferencias en cantidades, en deducciones o penalidades, inclusive en cuanto a lo que es el valor de la mercadería, ¿no? En ese caso entonces esas diferencias nos van a obligar a hacer ajustes en este caso. Ahí surge entonces el mercado de derivados, ¿no? Estos mercados de derivados son conocidos también como mercado de instrumentos financieros. Ahí está, por ejemplo, el leasing, ¿no? El warrant, lo que nosotros manejamos como cheque, como letra de cambio, en algún caso que son documentos mercantiles para nosotros. A nivel internacional eso se llama derivados financieros, ¿no? El renting, por ejemplo, es que ese certificado que vos tienes, por ejemplo, de la AFP, que tienes tu dinerito en la AFP, etcétera, o que tienes un interés que puedes cobrar de un DPF en un banco, eso se conoce, por ejemplo, como renting. El warrant es un certificado que una empresa especializada en manejo y resguardo de sus inventarios, un almacén entre comillas, te puede certificar que tú tienes un inventario y sobre ese inventario te puedes prestar dinero, por ejemplo. Entonces todos esos son certificados o instrumentos financieros también conocidos como derivados. En estos derivados entonces en la actividad minera se utilizan mucho los forwards y los futuros financieros. Forwards y futuros financieros que como otros como los swaps por ejemplo son documentos a corto plazo, ¿no? Estos documentos tratan de cubrir el riesgo, ¿no? Es decir, el riesgo, por ejemplo, si hoy día estoy vendiendo un mineral a $3, el riesgo seguramente va a ser, en este caso, ¿cómo te puedo decir? El riesgo va a ser que el precio, por ejemplo, baje, ¿no es cierto? El precio baje o suba también en algún caso, ¿no? Entonces, trata estos instrumentos derivados tratan de cubrir ese riesgo, ¿no? Ya sea de precio, de crédito, de cumplimiento, riesgo inclusive humano, regulatorio, impositivo, etcétera. Entonces, en esta actividad minera vamos a utilizar mucho los forwards y los futuros financieros, que son compromisos, ¿no? Acuerdos entre partes o contratos también, conocidos con nombre de forwards y futuros financieros. En el foro del futuro financiero, de alguna manera, tiene la cobertura, por ejemplo, del precio, ¿no? En el caso del forward, por ejemplo, está fijado la cantidad y el precio de venta, ¿no? Es decir, hoy día estamos enviando 1000 toneladas a $4,50, de aquí a un mes recibe el comprador el mineral, independientemente que el precio haya subido, nos va a pagar a $4,50 porque a eso hemos enviado. O si el precio baja, igual nos tiene que pagar a $4,50 porque así se ha fijado. En cuanto a la cantidad, lo mismo, yo no puedo mandarle menos de las 1000 toneladas que hemos fijado. Entonces este forward es un contrato cerrado, ¿no? Es decir, hemos dicho que vamos a mandar 1000 toneladas a $4,50 y así tiene que llegar y así se tiene que pagar. El futuro financiero es abierto, es decir, asegura, por ejemplo, la cantidad, ¿no? Vamos a vender las 1000 toneladas, tú puedes estar vendiendo a $4,50 hoy día, pero mañana, digamos, el precio sube, entonces te vamos a pagar a $5, digamos, o baja a $3,50, por ejemplo, entonces en ese caso nosotros vamos a hacer que paguemos al precio de ese momento en el que recibe el cliente. Por eso el futuro se llama, por eso este instrumento se llama futuro financiero o abierto también, ¿no? Contrato abierto. El forward entonces contrato cerrado. De esa manera entonces es que nosotros vamos a empezar ahora a registrar este ejercicio que tiene que ver con esto que ven en la pantalla, ¿no? Entonces, en el momento de exportación, nosotros vamos a realizar una liquidación provisional. Como ven,
el documento de liquidación es el mismo, una primera parte que es el encabezado, una segunda parte de la conversión de valores físicos, una tercera parte las deducciones o penalidades, una cuarta parte que es la conversión de valores monetarios y una quinta parte que es en este caso el pago de la regalía minera. ¿Ya? Entonces para eso hacemos la liquidación provisional para calcular esta regalía que es requisito de exportación. Una vez que el cliente ha recibido el mineral, nos pasa datos, en ese momento vamos a hacer una liquidación final. Como ven, tiene el mismo formato, un encabezado, una segunda parte que es la liquidación o la conversión de valores, una tercera parte que son las deducciones o penalidades y una cuarta parte que tiene que ver ya con la conversión de valores monetarios. Y como ves aquí en la liquidación final ya no se calcula la regalía. Estas dos liquidaciones, enseguida vamos a hacer, van a tener en muchos casos, sí, estoy grabando en video para que lo cuelgue en la plataforma. Y ahorita lo vean, bien que me has dicho en la plataforma más vamos a grabar. Igual van a tener, estoy grabando también para que lo tengan igual que los otros videos en la clase. Ya, entonces, una vez que hagamos las dos liquidaciones, es decir, enviamos el mineral y el cliente recibe el mineral, por lo general siempre va a haber diferencias, como ves aquí una diferencia. Supuestamente el cliente nos debía 53.070.000 bolivianos, con lo que nosotros habíamos registrado. Enseguida te voy a explicar esa parte. Y el cliente con sus datos dice que nos debe 53.443.000. Pues como ves hay una diferencia y estas diferencias siempre van a existir en lo que es la elaboración, si quieren, de estas dos liquidaciones, ¿no? Y es por eso que se hace dos liquidaciones y a diferencia de una venta nacional donde no se hace dos liquidaciones, tampoco hay estas diferencias. Esa es una de las particularidades de la exportación de minerales. Entonces ya yendo a la resolución del ejercicio en nuestro enunciado, ¿no? A ver, veremos un ratito. Aquí tenemos el enunciado. Dice que estamos vendiendo nosotros una liquidación provisional del lote número 1, 1000 toneladas a London Metal, en este caso Londres, bajo la modalidad comercial de forward a $450 con una humedad del 1%, impureza 2.5%, tara 3.5%, mermas y multas 1.5% y la ley en este caso del mineral 84%. Aquí están, si quieres, los gastos que vamos a hablar de lo que es el comercio internacional. Y el cliente dice, informa que la recepción de la carga es la misma cantidad, 1000 toneladas, al mismo precio. Ahí está la característica del forward, ¿no? Y que esta, ¿no? Por esa modalidad del forward no se modifica ni cantidad ni precio, ¿no? Y que él ha recibido, dice, la carga con una humedad del 0,5%, impureza del 3,5%, mermas y multas 2.5% y el análisis de laboratorio 86%. Entonces, mira, solamente la humedad y la ley del mineral es distinto lo que dice el cliente a lo que nosotros hemos mandado. Humedad 1%, el cliente dice humedad 0,5%. Ley 86%, nosotros hemos mandado técnicamente 84%. No quiere decir que en el camino se haya vuelto más rico el mineral, sino que por análisis de laboratorio seguramente los análisis del laboratorio en este caso del comprador ha sacado un valor mucho más exacto tal vez, ¿no? Entonces eso es simplemente la explicación. Entonces vamos resolviendo este ejercicio. Dice la primera parte, somos la mina San Juan del departamento de Oruro. El comprador es London Metal del exterior. Estamos vendiendo el mineral estaño a una cotización de $4.50 la libra fina, 1000 toneladas. La primera parte entonces el encabezado que tiene que ver con el Senaricom.
La segunda parte, la conversión de valores físicos. En este caso dice tenemos 1000 toneladas métricas, que de acuerdo al artículo 5 del Decreto Supremo 24780 dice una tonelada métrica tiene 2204,6223 libras finas, ¿no? Entonces multiplicamos 1000 por 2204,6223. Técnicamente estamos mandando 2.204.622.30 libras finas. Eso se conoce como peso bruto húmedo. Entonces, a este peso bruto húmedo yo tengo que restarle lo que son las penalidades o deducciones, que son determinadas por laboratorio, ¿no? En este caso el laboratorio dice que la humedad es el 1%, 1% del peso bruto húmedo, 1% de 2.204.622,30, 22.046 libras finas que no nos van a pagar. Impurezas 2.5, también puede entender que la impureza es desde tierra hasta mineral que no nos están comprando, diremos así, ¿no? Y el laboratorio dice que es 2.5%. 2.5% del peso bruto húmedo, es decir, de 2.204.000, 55.115 libras finas que no nos van a pagar. La tara y la multa, que ya no tiene que ver con el laboratorio. La tara es el envase, el saco metalero que estamos vendiendo, y la multa es atrasos, días que no haya llegado el mineral a puerto, etcétera. En este caso entonces 3.5% de 2.204.000, 77.160 libras que no nos van a pagar. Multas 1.5% en este caso del peso bruto húmedo, 2.204.622, 33.069 libras finas. Entonces estas deducciones son lo que nos van a pagar. Es similar a cualquier liquidación de compra, venta nacional, venta al extranjero, hacer esta liquidación. A estos 2 millones entonces les resto todas las penalidades y esa diferencia se llama peso bruto seco. El peso bruto seco, o al peso bruto seco le aplico el porcentaje de ley, en este caso 2.017.229 por 84%, el 84% es 1.694.472, que en este caso se llama peso neto seco. Eso es lo que efectivamente nos van a pagar. También se conoce como peso fino aquí en el país, y eso es lo que efectivamente nos van a pagar. En este caso entonces pasamos a la conversión de valores monetarios y convertimos en este caso el peso neto seco, 1.694.472 por 4,50 dólares. Tenemos el valor en moneda extranjera, 7.625.000 dólares. Lo convertimos a bolivianos por el tipo de cambio 6.96, 53.070.000, que según nosotros el cliente nos tiene que pagar. Sobre este valor en bolivianos, como requisito de exportación, pago la regalía minera, 3,75%, que ya sabes que lo determina el Ministerio de Minería cada 15 días. Entonces 3,075 de 53 millones, 1.631.000 bolivianos, ¿no? Con ello entonces nosotros hacemos el asiento contable. Tenemos cuenta por cobrar a la empresa internacional London Metal 53 millones, el valor en bolivianos, ¿no? El valor convertido en bolivianos. Hemos dicho que la regalía minera debe pagarse, ¿no? Entonces nosotros registramos en el momento de pago esta regalía minera de dos maneras. Uno, como activo en la cuenta, como un crédito fiscal, si quieres, que se va a llamar anticipo al impuesto a la utilidad del sector minero, o como gasto directamente, como cualquier impuesto, regalía minera en este caso, ¿no? Cualquiera de los dos. Hemos dicho que se paga como requisito de exportación esta regalía, por lo tanto banco, ¿no? Entonces esa es la diferencia de registrar en una venta al extranjero. Las cuentas por cobrar y el ingreso por ventas, se supone que estamos vendiendo, necesariamente vamos a registrar en una cuenta de ingreso por ventas, contra la cuenta por cobrar hasta que el cliente
reciba el mineral, y se paga la regalía, ¿no? Directamente en efectivo. Por esto estoy registrando o en activo que se llama exigible fiscal, como el crédito fiscal, por ejemplo, o al gasto, ¿no? O al gasto contra la cuenta banco, porque se tiene que pagar en efectivo. Ahora, esta cuenta de activos se va a regularizar más adelante cuando exista una utilidad determinada en la empresa, o si lo has registrado como gasto, ya directamente va a afectar al resultado de la empresa, sea utilidad o pérdida, ¿no? Entonces, de esa manera que se registra así. A diferencia de la venta nacional, que sí teníamos también por cobrar, en este caso una cuenta por cobrar, digamos a Vinto, fundidora Vinto, no hay el impuesto, como ves. Sí surge el pasivo denominado regalía minera y el ingreso por venta, ¿no? Entonces así se contabiliza en la moneda nacional y en moneda extranjera de esta manera, ¿no? Así entonces estamos registrando nosotros esta liquidación provisional. Luego, una vez que ya se ha registrado o se ha enviado el mineral y el mineral ha llegado al cliente, el cliente pasa a los datos, y con esos datos hacemos ahora una liquidación de venta final, ¿no? Con los mismos datos, como ves, ¿no? Un encabezado. La conversión puede ya variar. En este caso, nuestro cliente dice que ha recibido las mismas 1000 toneladas por 2.204,6223 libras finas cada tonelada. Entonces, el peso bruto húmedo, el mismo formato de liquidación, si quieres. En este caso, entonces, el peso bruto húmedo es similar a lo que hemos enviado. En este caso hemos enviado 2.204.000 libras finas, y el cliente también dice ha recibido 2.204.000. Pero ya cambia las penalidades. El cliente dice que ha recibido con una humedad del 0,5%, y nosotros hemos enviado con una humedad del 1%. Impurezas nosotros hemos enviado con 2.5, y el cliente dice que las impurezas que él ha detectado con sus análisis de laboratorio es de 350. Entonces, así como nos favorecen algunos datos, también nos desfavorecen otros datos, como en este caso las impurezas, etcétera, ¿no? Las multas lo mismo, nosotros hemos enviado con 1.5 y el cliente nos ha multado con 2.5 porque se atrasó, digamos, el barco, la carga, la entrega, etcétera. Entonces, el procedimiento es el mismo. En esta tercera parte calculo el porcentaje de estas deducciones: 0,5% de humedad del peso bruto húmedo, 0,5% de 2.204.000. En este caso no nos van a pagar 11.023.000 libras finas, ¿no? Lo mismo con las impurezas: 3,5% del peso bruto húmedo, tara también 3,5% del peso húmedo, y las multas dice 2,5% del peso bruto húmedo. La misma operación: al peso bruto húmedo les resto las penalidades y obtengo el peso bruto seco, ¿no? A este peso bruto seco le aplico la ley que nosotros hemos enviado con el 84%, y el cliente dice que según su análisis de laboratorio solamente es del 86%, ¿no? En ese caso, entonces, ese 86% se aplica a lo que es, en este caso, el peso bruto seco, para que obtengamos el peso neto seco o el peso fino, ¿no? Como estamos haciendo con un forward, el comercio es con un documento que se llama forward, en el cual el precio no debe cambiar independientemente de que sufra altas, bajas el precio. En este caso, a los mismos 4.50 multiplicamos por el peso neto seco, y según el cliente, él dice que nos debe 7.678.000, convirtiendo moneda nacional nos debe 53.443.000 bolivianos. Como ves, a diferencia de la liquidación provisional, aquí ya no calculo la regalía, porque no se puede pagar dos veces un impuesto sobre un mismo hecho generador. En ese caso, entonces, esta liquidación nos sirve para hacer este ajuste. Vamos al mayor para que me entiendas. Nosotros en su momento hemos registrado cuentas por cobrar London Metal
por 53.070.000, ¿no? Pero el cliente ahora dice que nos debe 53.443.000. Entonces hay una diferencia de 372 que yo tengo que ajustar. Es decir, en mis registros contables estaban 53 millones, pero ahora debería estar, dice, 53.443.000. Entonces, por lógica, tengo que aumentar esto, no por una venta, sino por un ajuste en este envío de carga entre la liquidación provisional y la liquidación final. Lo mismo con la cuenta de ingreso. Yo he registrado en su momento 53.070.000. Ahora tu ingreso debe estar 53.443.000. Entonces ahí tengo que hacer un ajuste también de esa diferencia. Entonces para eso sirve esta matriz, ¿no? Para ver si hay diferencia positiva o hay diferencia negativa. Si fuera positiva es a nuestro favor, tiene que aumentar nuestra cuenta por cobrar por esa diferencia. 372.000 que está aumentada nuestra cuenta por cobrar, y el ingreso por venta de mineral le vamos a también registrar con ese aumento. Otras empresas tienen otra cuenta que se llama ingreso por ajuste de liquidaciones de venta final, también se puede hacer con eso. Aquí registramos lo que se ha vendido al inicio en la liquidación provisional, y esta cuentita, ingreso por ajuste de liquidaciones en venta de mineral, nos va a ayudar a regularizar esos ingresos o egresos, pérdidas o aumentos que exista en esta diferencia entre la liquidación provisional y la liquidación final, ¿ya? Es importante también esto entender, porque el servicio de impuestos a veces viene a revisar y en una cuenta de ingreso que existan importes al debe y al haber es un poco especial, ¿no es cierto? Entonces para eso muchas empresas utilizan esta cuenta ingreso por ajuste de liquidaciones de venta, inclusive la cuenta de resultados acumulados. Imagínate que hemos enviado el mineral el 15 de septiembre y el 20 de octubre ha recibido el cliente. Nosotros ya estamos en 2 gestiones porque la empresa minera termina su gestión contable el 30 de septiembre. En este caso, entonces, si hubiera un resultado positivo o negativo, ya no voy a poder tocar las cuentas de ingreso de ese periodo, y ahí seguramente se va a utilizar la cuenta de resultados acumulados. ¿Qué pasaría si fuera negativo? Aquí tenemos un ejemplo que no es de la liquidación, pero para que entiendas. Nos debía, dice, según la liquidación provisional, 53.070.000, y según la liquidación final solamente nos debe 50 millones. Entonces ahí hay una diferencia negativa. ¿Qué tendría que ser por lógica? Dar de baja la cuenta de ingreso que disminuye al debe, y dar de baja la cuenta por cobrar, activo que disminuye al haber. Pero no porque me estén pagando, ¿no es cierto?, sino que hay un ajuste que sale de esta liquidación, ¿no? Ahí entonces, o es así como se registra entonces la venta de mineral al exterior. Ahora, pasemos un poquito a hablar de lo que es la planilla de exportación. Cuando nosotros exportamos, tenemos que entender que el valor FOB, así se denomina, es el precio de costo de tu almacén. En este caso 53.070.000, que es el valor en bolivianos de esta liquidación provisional que hemos hecho, ¿no? En este caso, como ves, aquí está la liquidación provisional. El valor en bolivianos, 53.070.000, se va a conocer para nosotros como valor FOB. En esta planilla de exportación, entonces, registramos ese valor FOB. A este valor FOB hay que irle sumando todos aquellos gastos que signifiquen el exportar. Verificación de aduana origen. Nuestra aduana nos cobra, dice, el 10%, ¿no? Nos cobra el 10% de aquello que significa el valor FOB. Entonces 10% de 53 millones, para eso es importante el valor FOB, 5.307.000 que estamos pagando al despachante de aduana. Luego dice, se contrata un barco, servicios navieros, $150 la tonelada, estamos mandando 1.000 toneladas, en este caso $150.000, que multiplicado en bolivianos, en este caso 1.044 bolivianos, ¿no? El seguro internacional hasta frontera y el seguro del transporte nacional, estamos pagando 20.000 y $5.000,
transferido a bolivianos 139.200 y 34.000, que son gastos comerciales para nosotros. La comisión de carta de crédito al banco, la relación de comercio internacional es entre bancos, no entre personas, y ese banco entonces te presta ese servicio de representación y eso se llama carta de crédito. En este caso dice 2,5% del valor FOB, 2,5% de 53.070.000, 1.326.000. Luego se paga, dice, al despachante de aduana $1.400, se paga $1.200 al ferrocarril chileno, que es el rollback de puerto, la grúa si quieres, ¿no? 8.352 bolivianos, y el transporte internacional terrestre pagando $10.000, ¿no? Un total de 69.600. Entonces estos gastos se conocen como gastos comerciales. De ahí que nosotros, a diferencia del anterior ejercicio también, donde hemos registrado por ejemplo gastos de tratamiento, aquí vamos a registrar los gastos de comercialización, verificadora de aduana, transporte marítimo, seguro nacional. Entonces estos gastos, ya sea que salen de la planilla o tú los conoces, son gastos tradicionales en el comercio internacional, en este caso de venta de mineral del país hacia el exterior, ¿no? Así entonces hemos registrado en este caso la comercialización de minerales al exterior, ¿no? Bien.